Vale, vale, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, una disculpa muy grande por que la clase pasada no pude asistir presencialmente. Tuvimos algunos pedillos, ¿no? Ahí con el cierre de semestre. Y pues también este fin de semana me encuentro un poquillo apurado, pero no se preocupen porque esta ya es la última semana. Básicamente yo ya termino entregas al final de esta semana y bueno, espero que a partir de la siguiente clase pues ya nos podamos mantener al corriente. Ya voy a tener un poquito más de tiempo. Y bueno, espero que esto no cause inconveniente en alguno de ustedes, que la clase de hoy sea asíncrona, es decir, con un video. Pero pues voy a seguir al pendiente. Ustedes ya saben que estoy en WhatsApp, en el grupo de capacitación también pueden escribir. Ya sea yo o alguien más del grupo de capacitación. Bueno, yo estoy al pendiente y también ellos para que en caso de que tengan cualquier duda puedan preguntar con confianza y resolver cualquier problema que pudieran tener o comentario que quieran hacer. Y bueno, una vez más, una disculpa por la clase anterior y por no estar presente en la clase de hoy. Pero pues vamos a ver que el tema de hoy es muy, muy rápido, muy cortito. Vamos a echárnoslo casi en un speedrun. Igual no es tan necesario que nos aventemos una clase tan larga, ¿no? Que pues esas buenas noticias para ustedes, ¿no? Solamente tienen que ver ah, esta clase y bueno, vamos al pendiente. Y bueno, también antes de comenzar, respecto a la tarea, todavía no se preocupen por ella. La próxima clase que estemos todos pues ya reunidos. Sobre todo me interesa que la discutamos el día martes, que es cuando me parece se conecta la mayoría. Pues la analicemos bien, expliquemos bien para que atienda todas las dudas que pueda tener. Entonces la tarea no la voy a dejar hoy, no se preocupen. Sin embargo, hoy terminaríamos lo que es el primer curso del propedéutico, que es Introducción a Ciencia de Datos. Y bueno, un poquito como una imagen general de lo que vamos hasta ahora, pues ya hemos visto pues una introducción a lo que es ciencia de datos, algunos conceptos útiles, un pequeño demo o una pequeña introducción a lo que es trabajar en un workflow de un proyecto de ciencia de datos o machine learning. Esto del día de hoy, pues si bien es un tema muy importante, em, no considero como que lo tengan que eh, comprender a la perfección, como todas las matemáticas detrás de ello. Lo que más me importa es que sepan qué es, para qué sirve y cómo se usa. Sin embargo, pues estaría muy chido que pues pudieran, si se interesan en saber como que cómo está el álgebra lineal detrás de esto, pues también darle un vistazo más a fondo, ¿no? Recuerden que esto pues es nada más como un curso introductorio. No vamos a ver súper a fondo, no los voy a poner a calcular valores a mano. Pero pues bueno, vamos a empezar la reducción de dimensionalidad. Primero que nada, entender por qué nos interesa reducir dimensiones. Dimensiones, pues ya hemos visto que los datasets los podemos ver como, ya sea como vectores, una observación, lo vamos a tener como una serie de valores acumulados en vectores o ya sea en matrices, que son las formas que nosotros tenemos de contener la información o representar la información. Vamos a tener datos, ¿no? En diferentes formatos. Sin embargo, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos demasiadas columnas o cuando tenemos, pues vaya, dimensionalidad muy grande? Existe algo que se llama la maldición, o bueno, the curse of dimensionality, que se refiere a que no es precisamente bueno cuando nosotros tenemos demasiadas dimensiones en nuestros datos.
vamos a hacer primero una pequeña ejercicio de por qué esto no es bueno, ¿ok? Supongamos que tenemos varias dimensiones, ¿no? Las representaciones geométricas. En una dimensión nosotros podemos graficar líneas, ¿no? Suponiendo que es un vector unitario. Si nosotros queremos, como ejercicio de lógica, bueno, nada más para entender por qué, queremos encontrar dos puntos que estén lo más alejado posibles el uno del otro, ¿no? Entonces vemos que en una geometría de una dimensión, en una línea de una unidad o un metro, pues vaya, la máxima separación que podemos tener aquí es de un metro o una unidad. Sin embargo, en dos dimensiones, pues esto va a cambiar un poco. Por ejemplo, en un cuadrado con lados unitarios, un cuadrado unitario, si queremos aplicar lo mismo, es decir, tener dos puntos que estén a la misma distancia, o bueno, la máxima distancia el uno del otro, vamos a ver que si tomo este punto de aquí y este de aquí, la máxima distancia ya no va a ser de una unidad, sino que aquí, por el teorema de Pitágoras, pues ya vamos a tener algo más grande, ¿no? Y si lo llevamos a tres dimensiones dentro de un cubo unitario, encontrar estos dos puntos más alejados uno del otro, esta distancia se hace todavía más grande. Es decir, pese a que seguimos dentro de geometrías unitarias, eh, al tener más dimensiones, pues esto provoca que los datos estén más dispersos. Y si nosotros pudiéramos ver, por ejemplo, en cuatro dimensiones, vaya que esta distancia, o sea, contenida dentro de la geometría unitaria en cuatro dimensiones, seguiría siendo más grande. Entonces, imagínense pues un hiperplano, una hipergeometría en un espacio de 30 dimensiones, aún estando dentro de una geometría unitaria, veríamos que encontrar el punto más alejado uno del otro dentro de este hiperplano, pues sí que sería una distancia muy grande, ¿no? Esto sería muy grande en dimensiones, pues bueno, en espacios ya dimensiones muy grandes, ¿no? ¿Y por qué esto es algo malo? Pues para el machine learning, sobre todo para algoritmos que funcionan con base en distancia o similaridad, por ejemplo, el k-vecinos que vimos antes un poquito, pues van a ser muy afectados porque están medidos, bueno, se basan en las distancias y pues en dimensiones muy grandes. Intrínsecamente los datos van a tener distancias muy grandes. Entonces, esto puede afectar la calidad de nuestras predicciones. Entonces va a hacer que sean un poco menos confiables, ¿no? Para tener 30 dimensiones con un clasificador de k-vecinos, pues probablemente no sea tan bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos, tenemos varias opciones. Una es, pues, simplemente seleccionar algunas de ellas, que podemos prescindir quizás algunas de las dimensiones. Vamos a ver que, bueno, en este pequeño temario no incluí alguno de esos métodos. Sin embargo, un método muy útil y muy famoso es el de transformar eh, los datos para reducir las dimensiones. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ver. ¿Ok? Vale. Pues supongamos que tenemos, para fines prácticos, un espacio en tres dimensiones. Nosotros tenemos estos puntos rojos, estos son nuestros datos, en un espacio tridimensional. Nosotros la diferencia entre seleccionar y transformar, seleccionar sería únicamente decir, selecciona únicamente dos variables, por ejemplo, x1 y x2, y olvídate de x3. Sin embargo, nosotros estaríamos perdiendo información si así hiciéramos esto. Sobre todo teniendo pocas variables, simplemente seleccionar algunas de las variables para utilizar, pues sí que estaríamos perdiendo dimensiones. Entonces, por ejemplo, elegir únicamente la proyección en x1, x2, que básicamente es lo que
representaría geométricamente seleccionar dos variables. Nosotros podemos crear nuevas componentes, nuevas dimensiones, o bueno, eh, un nuevo espacio vectorial donde nosotros podemos hacer que la cantidad de información que perdemos sea lo menos posible, ¿no? Quizás suene un poquito abstracto, pero vamos a ver que esto se refiere a, por ejemplo, en tres dimensiones, se refiere a encontrar una proyección, es decir, vamos a encontrar un plano, en el caso de tres dimensiones, un plano que es una geometría en dos dimensiones, a través del cual nosotros proyectemos nuestros datos y nos represente fielmente, bueno, lo mejor posible, la información de nuestros datos. Y esto se ve traducido en la varianza que se contiene en este plano. Por ejemplo, es como les mencionaba. Si yo únicamente prescindiera de x3 y digo, bueno, ok, voy a hacer únicamente x1 y x2, estaríamos proyectando nuestros puntos al, bueno, al plano x1, x2, ¿no? Básicamente es lo que sería. Sin embargo, nosotros podemos notar que con ciertas transformaciones, por ejemplo, alguna inclinación o alguna rotación, quizás nuestro plano puede contener mejor nuestros datos. Vaya, vamos a intentar obtener esta transformación que nos va a permitir proyectar nuestros puntos de manera que la variación entre nuestros datos sea la máxima y así la información que se pierde sea la menor posible. ¿Va? Entonces, así muy rápido otra vez, vamos a encontrar una transformación. Es por eso que estos métodos son de transformación y no de selección. Vamos a encontrar este hiperplano o en dos dimensiones este plano que contenga mejor nuestros datos. ¿Ok? ¿Y cómo logramos esto? Bueno, por ejemplo, en este ejemplito, si nosotros vemos las proyecciones, estos puntos azules, en el plano que conserva la máxima variación, vemos que ahora tenemos un nuevo plano cartesiano, que es ahora nuestro nuevo espacio vectorial, ¿no? Como ven, no es el mismo, eh, no son las mismas componentes x1 y x2. Eso sería simplemente selección de características, sino que generamos un nuevo plano, es decir, este plano puede estar rotado, puede estar transformado y obtenemos nuevas características, nuevas variables que nos ayudan a describir en este nuevo espacio vectorial cómo se distribuyen nuestra información, ¿vale? Entonces, ¿cómo encontramos este plano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué plano es el más óptimo para proyectar nuestros datos? Entonces, existe un método que se llama Principal Component Analysis. Yo creo que es el más famoso. Incluso en la licenciatura lo vemos prácticamente en cada materia, es decir, PCA, PCA, PCA se ve en cada curso. Es muy importante. Y bueno, es un método de reducción de dimensionalidad no supervisado. Yo sé que todavía no hemos visto a fondo qué implica supervisado y no supervisado, pero como había mencionado, me parece en la primera clase, eh, no supervisado va a ser mención a que no tenemos etiquetas. Aquí vemos que no nos importan las etiquetas, bueno, no necesitamos saber las etiquetas, vamos a transformar los datos únicamente a nuestras variables sin un target. No es necesario para el ajuste, entonces este método se puede utilizar para aprendizaje no supervisado. O incluso, bueno, si tienes etiquetas, pues únicamente prescindiendo de las etiquetas, ¿no? Y bueno, otra pequeña intuición es ahora incluso en dos dimensiones, suponiendo que nuestros datos son en el plano x1, x2, son estos puntos rojos. PSA nos va a ayudar a encontrar este hiperplano, o bueno, en este caso sería esta recta,
a través de la cual si nosotros proyectamos nuestra información, nuestros datos, nos van a describir de mejor manera, o van a explicar mejor cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trazamos varias líneas así a través de nuestro plano, por ejemplo, esta línea punteada, al proyectar nuestros datos en esta línea, pues sí que perdemos algo de información, ¿no? Sí que podemos decir que no representa muy fielmente cómo se distribuyen nuestro dataset, ¿no? Incluso pueden haber algunas líneas como esta que no nos digan realmente cómo, cómo se comportan nuestros datos, ¿no? Entonces PSA nos va a decir, ok, en esta dirección la variación es máxima, porque la variación es lo que nos va a ayudar a medir si la dimensión, o bueno, si la dirección es óptima. En este caso, como vemos, por ejemplo, el cortar con esta línea, la variación es muy poca, o sea, no contiene mucha variación. Por ejemplo, esta línea de acá contiene un poco más. Sin embargo, la que nos va a interesar es aquella dirección en la que la variación es máxima. Y a través de esta línea, o bueno, este hiperplano, nosotros vamos a proyectar nuestros datos para tratar de conservar la máxima información posible. O, entiéndase, la variación, ¿no? Entonces, bueno, este algoritmo no es necesario que se lo aprendan de memoria, solamente que es una pequeña intuición de cómo funciona. Y bueno, supongamos que eh, me gusta esta página cómo lo explica. Les voy a dejar estos videos al final para que les den una vista. Yo creo que lo explica muy bonito de manera visual. ¿Cómo funciona PCA? Entonces, como les menciono, lo que queremos encontrar es el plano que contenga la máxima variación. Entonces, si nosotros vemos en este ejemplo, nuestros datos, nuestros puntos azules, probando cada una de las direcciones, nosotros podemos proyectar estos datos con la recta que queremos. Entonces, si nos damos cuenta, estas distancias entre los datos y las rectas que estamos proyectando van a ser mínimas a través de la recta que tenga la mayor variación. Como vemos aquí, por ejemplo, vamos a regresar aquí en este ejemplo. Estas distancias o estas proyecciones van a ser mínimas en el hiperplano óptimo o en el plano óptimo. Es decir, PSA va a encontrar la distancia mínima entre la proyección de los puntos al plano. Como vemos aquí, los planos no óptimos van a tener distancias mayores y únicamente va a haber una dirección en la cual estas distancias sea mínima. La suma de las distancias va a ser mínima. Entonces, el primer paso de este algoritmo va a ser estandarizar y centrar la información. Supongamos que, ¿a qué se refiere centrar? Supongamos que tenemos estos datos, ¿no? Por aquí. Son nuestros puntos, nuestra información. Nosotros podemos calcular el centro de masa, bueno, el promedio, que viene a ser el centro de gravedad de los datos. Por ejemplo, si nosotros calculamos cuál es el punto de equilibrio, si estos fueran como, eh, si tuvieran masa, pues este sería como el centro de equilibrio, ¿no? Entonces, centrar los datos, es decir, restarles la media, lo que va a hacer es que ahora nuestros ejes estén con la media igual a cero. Es decir, al restarles la media, ahora vamos a tener que el centro de nuestro plano va a ser el promedio o la media de los datos. Y lo vamos a dividir entre la desviación estándar. ¿Por qué? Pues básicamente lo que nos interesa de em, bueno, es la dirección, ¿no? Lo que queremos encontrar es únicamente la dirección de máxima variación. No nos interesa como la escala, ¿no? De este vector. Únicamente nos interesa como que encontrar en qué dirección está. Entonces, vamos a hacer la estandarización para tener vectores em,
pues que únicamente nos interese la dirección, ¿no? Y el siguiente paso consiste en la matriz de covarianza. ¿Qué es la matriz de covarianza? Primero, ¿qué es la covarianza? Esto quizás lo hayan visto en clase de estadística o quizás en la prepa. La covarianza nos va a decir cómo se relacionan dos variables, por ejemplo, x y y. Si x aumenta, nos va a describir cómo se comporta y con respecto a x. Por ejemplo, si x aumenta, y también aumenta, o y disminuye, o y es totalmente independiente de x. Esto nos lo va a decir el cálculo de la covarianza entre dos variables. Entonces, bueno, la talachita no es importante ahorita, pero por ejemplo, vamos a ver que cuando tenemos más de dos dimensiones, nos interesa esto que es la matriz de covarianza. Por ejemplo, vamos a ver una visualización. Me parece haber visto una buena por ahí. Matriz de covarianza. Mm, mm, ¿No está la imagen? Mm, Mira, si no, yo la digo. No hay tema. Vamos a ver qué es lo que contiene la matriz de covarianza. Estamos en dos dimensiones, entonces la matriz de covarianza va a ser una matriz simétrica, es decir, vamos a tener valores en la diagonal y va a ser lo mismo tanto de un lado como del otro. En este caso, por ejemplo, en dos dimensiones, este componente va a ser la varianza en x, esta va a ser la varianza en y en las antidiagonales vamos a tener lo que es la covarianza o la varianza conjunta de x y y. Va a ser exactamente igual aquí. Entonces, de las clases de estadística de prepa, recordamos que la varianza nos va a decir qué tan dispersos están los datos a través de un eje, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos estos datos. Supongan que son puntos o son observaciones, ¿no? Dibujos muy feos. Entonces, si nosotros calculamos la matriz de covarianzas de estos datos, nosotros así intuitivamente podemos ver que en X tenemos una variación relativamente grande, ¿no? Los datos en X nos van a dar pues un valor eh, bastante grande, va a ser un valor pues quizás grande en comparación con Y, porque si vemos en Y, pues nuestros datos varían quizás muy poco en comparación con X. Entonces en Y tendremos un valor eh, más pequeño, ¿no? Que en X. Entonces, por ejemplo, no sé, supongamos que es un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un 8 y en Y tenemos un 3, ¿no? Podemos verlo como que em, los datos en X se, si lo vemos como una pendiente, vemos que a través de este eje, pues sí que se varían en mayor proporción que en Y, ¿no? ¿Y qué hace la covarianza? Pues la covarianza podría ser como un poco como la pendiente, si lo vemos de esta manera. Un cambio en X, por ejemplo, si yo aumento 8 unidades en X, así a grandes rasgos, pues me implica quizás un aumento de Y en 3. Entonces vamos a tener valores positivos, ya que la pendiente es positiva, es una forma de verlo. Y quizás sea un valor, pues, no muy grande, dado que, pues, X varía en mucho mayor proporción que en Y, ¿no?
Y bueno, veamos otro ejemplo. Supongamos que ahora nuestros datos se hallan de esta manera. Igual, perdonen los dibujos feos. ¿No? Supongamos que este es nuestro dataset, nuestros datitos. Entonces, ¿cómo se vería esta matriz de covarianza? Ahora tenemos que la variación en X es mucho más pequeña, por ejemplo, ya no es como antes. Y en Y, pues ahora sí que varía, la varianza es mucho mayor, ¿no? Entonces, probablemente aquí tengamos caso contrario, ¿no? Tengamos valores más grandes en Y más pequeños en X. Y ahora notamos que la pendiente pues es algo negativo y es bastante pronunciada, ¿no? Entonces, esto implica que un ligero cambio en X eh, afecta mucho la forma en la que varía Y. Entonces, probablemente sea un valor bastante mayor a cero, ¿no? O bueno, sería negativo, ¿no? Porque Y decrece. Disculpen, sería un valor menor a cero, bastante negativo, dado que un pequeño cambio en X implica un gran decremento en Y, ¿no? Bueno, básicamente, esto es lo que nos dice la matriz de covarianza, ¿no? Así a grandes rasgos, en dos dimensiones, es una forma de describir cómo se distribuyen los datos, ¿no? ¿Y por qué nos interesa esto? Pues si recordamos, lo que queremos es encontrar aquella proyección que nos permita encontrar la máxima variación. Es decir, esta matriz nos va a servir porque describimos la variación de los datos y a través de ella vamos a encontrar la máxima variación, nuestros datos, ¿no? Entonces, siguiente paso, vamos a calcular los eigenvalores y eigenvectores. Y aquí es donde probablemente, aquí es donde se ponga un poquito abstracto y se podrán preguntar por qué calcular los eigenvalores de esta matriz me permiten encontrar este plano de aquí, ¿no? Y bueno, es aquí donde probablemente si no han llevado álgebra lineal, cuesta un poquito verlo, pero vamos a retomar un poquito lo que había mencionado en la primera clase, cuando nosotros calculamos los eigenvalores o los eigenvectores. Básicamente, bueno, esta matriz nosotros la podemos ver como la matriz de una transformación lineal. Entonces, si es la matriz asociada de una transformación lineal, nosotros al momento de calcular los eigenvalores, vamos a ver que eh, los eigenvalores nos van a dar aquella dirección que al hacer esta transformación, básicamente se traduce a que nosotros estamos multiplicando por un escalar. Es decir, no hay rotación, no hay, eh, no hay, bueno, más bien lo único que estaríamos haciendo es como un rescalamiento, ¿no? En la dirección de los eigenvalores. Entonces nosotros al calcular los eigenvalores nos va a dar lo que es estas direcciones que nos importan, ¿no? O sea, es decir, en qué dirección los datos van a tener la máxima varianza, ¿no? Quizás cueste un poco verlo, pero créanme que cuando vean transformaciones lineales o si es que ya la llevaron, entonces simplemente es recordar que nosotros estamos haciendo transformaciones, ¿no? Recordamos que estamos transformando los datos en un nuevo espacio. Entonces, si nosotros calculamos estos valores particulares, es decir, nos van a describir si nosotros tenemos la matriz, bueno, la transformación que nos representa la variación, entonces aquellos eigenvalores nos van a dar la máxima variación, o bueno, la dirección de la máxima variación en esta transformación. Y bueno, vamos a ver que pues tenemos varios eigenvalores, ¿no?
Es decir, por ejemplo, en dos dimensiones nosotros vamos a tener dos valores, dos lambdas, y vamos a tener dos vectores. Entonces, ¿cuál de estos dos, por ejemplo, en dos dimensiones vamos a tener dos eigenvalores, por ejemplo, C1 y C2, ¿no? Que es lo que encontramos. C1 nos va a decir, o si los ordenamos de mayor a menor, el valor más grande nos va a decir cuál es aquella componente o aquella proyección que contiene la mayor información, ¿no? Entonces, nosotros por lo general vamos a ordenar, vamos a hacer un sorting, o bueno, a ordenar aquellos del mayor al menor, los eigenvalores que obtengamos. En este caso son dos dimensiones, únicamente tenemos dos lambdas, pero pues en cuatro dimensiones podríamos tener, no sé, cuatro lambdas y el chiste es ordenarlos de mayor a menor. Y de esta manera, pues, tenemos ahora un nuevo espacio, o bueno, una nueva matriz, que es la matriz de proyección W. Entonces, cuando nosotros transformamos, o bueno, proyectamos nuestro dataset X con esta nueva matriz, es decir, nuestro nuevo hiperplano, es como en el ejemplito de aquí, ¿no? W vendría a ser este plano, ¿no? O sea, ahora este nuevo plano o espacio vectorial vendría a ser nuestra transformación que nosotros realizamos. Entonces, ¿cómo se reduce aquí la dimensionalidad? Pues muy simple. Por ejemplo, vamos a ver si dónde quedó la grafiquita. Bueno, en dos dimensiones, pues vaya, no hay mucho que hacer, ¿no? Únicamente elegimos la más grande. Por ejemplo, en este caso, lambda 1 que vendría a ser, por ejemplo, este C1 que es la dirección en la que hay más variación. Entonces, únicamente al seleccionar la más grande, nosotros pues ya hemos reducido de dos dimensiones a una dimensión. O en tres dimensiones, pues tendríamos dos eigenvalores. Pues elegimos aquellos que eh, nos dan las dos valores más grandes de eigenvalores, ¿no? Y bueno, por ejemplo, vemos aquí que pues en dos dimensiones pues no hay de otros, nada más es escoger el más grande. Pero pues ya vemos que en dimensionalidades mayores, pues, ¿cuántos elegimos? ¿Elegimos tres? ¿Elegimos cuatro? ¿Cómo determinamos eso? Es lo que vamos a ver. Y bueno, antes que eso, pues notar que pues no es necesario echarse esto a pluma y papel o programarlo. Simplemente es como para que entiendan el proceso y lo voy a repetir por si no quedó claro. Primero es centrar el dataset. Eh, la matriz de covarianza se obtiene con este producto de aquí, este producto matricial, donde X es el dataset centrado, estandarizado. Se multiplica por la transpuesta por el dataset y obtenemos lo que es la matriz de covarianza, que es esta de aquí. Como habíamos visto, la matriz de covarianza pues nos describe la variación de nuestros datos en nuestro espacio vectorial, ¿no? Entonces, al nosotros calcular los eigenvalores más grandes, podemos seleccionar bueno, en cuántas dimensiones reducimos a un nuevo espacio vectorial que, ojo, no es seleccionar características, es un nuevo espacio transformado a través del cual pues nosotros podemos prescindir de algunas variables o bueno, de algunos componentes de este nuevo espacio proyectado. ¿Le quedó PCA? Ok. Entonces, de esta manera nosotros encontramos esta matriz de proyección a través de, bueno, esta matriz va a tener la cantidad de dimensiones que nosotros elijamos. Por ejemplo, si yo tengo originalmente 7 dimensiones, pero quiero utilizar tres, pues simplemente ocupo los primeros tres eigenvectores para esta matriz. Y al momento de multiplicar el dataset por esta matriz, pues se me van a proyectar a este nuevo espacio vectorial, ¿no? A este nuevo hiperplano. Así, muy a grandes rasgos, pues ya vamos a ver en código cómo funciona.
existe ya una implementación de scikit-learn que nosotros importamos como PCA, así tal cual. Y el parámetro que ocupa pues es el número de componentes, es decir, vamos a decirle cuántas componentes queremos conservar, ¿no? Por ejemplo, es lo que vimos que nuestra matriz W, la dimensión de nuestra matriz W, va a estar dada por este hiperparámetro, bueno, este parámetro que le pasamos aquí, ¿no? Entonces, el clásico fit transform, donde X pues va a ser nuestro dataset, y ahora tenemos X en dos dimensiones. Podemos ver, por ejemplo, esta matriz W, cómo se ve, y vemos que, bueno, esta es la transpuesta, ¿no? Entonces tenemos, como es la transpuesta, pues tenemos en dos dimensiones cómo se ve ahora nuestra información, ¿no? Y otra cosa muy importante, en Scikit-learn nosotros podemos llamar a este atributo que se llama explain variance ratio. Lo que significa es qué tanta varianza, o bueno, qué tanta variación contiene esta componente de de nuestra información. Por ejemplo, esta salida nos dice que la PC1, por ejemplo, si lo vemos aquí, si, bueno, nosotros podemos llamar este eje PC1 y este eje PC2, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 80% quiere decir que en esta dirección, o bueno, en esta componente, se explica el 80% de la variación y mm, este 10% restante pues está eh, explicado a través de la PC2, ¿no? De la otra componente. Esto básicamente lo que nos dice es que en, con solo dos dimensiones, nosotros podemos describir hasta el 93%, 92% de la variación de los datos, ¿no? El otro 7% pues de la tercera componente, pero pues básicamente es lo que estaríamos sacrificando, ¿no? De información al momento de reducir la dimensionalidad. Sin embargo, un 92% pues, de la información contenida ahora en dos dimensiones, pues no suena tan mal, ¿no? Sigue siendo una representación bastante buena de los datos. Entonces, lo siguiente es cómo sabemos cuántos datos, o bueno, cuántas componentes elegir. Entonces, hay dos maneras. Una es, pues, arbitrariamente decir, yo quiero conservar el 95% de la variación. Entonces, se trata de conservar tantas dimensiones, o bueno, tantas componentes sean necesarias para tener el 95%. Esto es un valor arbitrario, pero pues es bastante frecuente verlo, que mantengamos o bueno, perdamos un 5% de información a cambio de reducir bastantes dimensiones, pues parece un precio razonable, ¿no? Entonces, un ejemplo es el dataset de MNIST, que es un dataset muy famoso con imágenes de números escritos a mano. Es básicamente este dataset que contiene imágenes de manuscritos, ¿no? De números. Tiene miles de números escritos a mano por diferentes personas. Entonces, nosotros podemos ver este dataset como pues un vector también, ¿no? O sea, si nosotros aplanamos la imagen, bueno, quizás un poquito de contexto, pues una imagen va a ser una cuadrícula, ¿no? Va a tener muchos valores. Podemos verla como una cuadrícula de números o una matriz, vaya. Y bueno, en el caso de MNIST, pues está en escala de grises, es decir, nosotros vamos a tener valores del cero, que es el valor mínimo de luz o de intensidad, al 255. Es decir, por ejemplo, este 3 puede estar,
no sé, todo el blanco pues va a tener mm, creo que el blanco era el máximo. Sí, me parece que el blanco es el máximo, entonces, por ejemplo, va a tener muchos 255, por ejemplo, y las zonas donde el negro sea más intenso, pues va a ser muy cercanos al cero, ¿no? Por ejemplo, en las orillitas a lo mejor tenemos valores chiquitos y en donde tenemos negro completamente, tenemos ceros, ¿no? Me parece que es así. Y bueno, básicamente esto lo podemos ver como una matriz. Si nosotros pensamos en las imágenes como datos, pues vaya, tienen una representación matricial en la que básicamente cada componente de esta matriz va a ser un píxel y se va a medir en la intensidad de la luz de los píxeles, ¿no? Vamos a tener una matriz, por ejemplo, me parece que son 30 píxeles por 30 píxeles, o veintitantos, 29 por 29, una cosa así. Entonces, eso significa que vamos a tener matrices de 29 por 29 con valores del 0 al 255 que representan la intensidad de la luz. Entonces, nosotros decimos, am, pues, si nosotros aplanamos ¿cómo se llama? Esta imagen, porque pues a final de cuentas un dataset lo queremos traducir en, digamos, estos 29 por 29 lo transformamos a un vector. Vamos a tener a lo largo de una fila todos estos valores aplanados en un vector, lo que sería un dataset, ¿no? Si vemos este conjunto de imágenes. Entonces ahora vamos a tener a lo largo de una fila todo este dataset representando una imagen, en lo cual 29 por 29 sería la cantidad de dimensiones, ¿no? Es decir, esta llegaría hasta la fila 29 por 29 para almacenar una imagen. Esta sería la imagen uno y nosotros tenemos la imagen 2 y así sucesivamente por cada imagen nosotros tendríamos este dataset larguísimo con esta matriz de 29 por 29 transformada en vectores, pues estaría muy, muy larga, ¿no? Muy, muy pesada de trabajar. O sea, imagínense 29 por 29 son que como 500 dimensiones. Es muchísimo. Y es lo que les había mencionado. Y sobre todo, valores del 0 al 255 en 500 dimensiones, pues vaya, es algo muy complejo de calcular, bueno, de trabajar con algoritmos, ¿no? Entonces, vamos a aplicar PCA en este ejemplo. Nosotros, bueno, este dataset es tan famoso que podemos cargarlo desde scikit-learn. De esta manera, por ejemplo, únicamente vamos a, por fines de tiempos de ejecución, pues trabajar con una fracción del dataset, ¿no? 60.000 ejemplos, o bueno, 60.000 observaciones, 60.000 imágenes. Hacemos un PCA y aquí, por ejemplo, nosotros queremos saber cuántas dimensiones, o bueno, cuántas componentes son necesarias para tener una variación del 95% o más, mayor o igual, ¿no? Entonces nosotros utilizamos en realidad 154 dimensiones. Nos podemos ahorrar, por ejemplo, de 500 dimensiones. Nosotros vemos que únicamente 154 son suficientes para describir el 95% de la varianza de nuestros datos. Entonces, ¿cómo encontramos esto a través de PSA, de scikit-learn? Nosotros tenemos a través de, si nosotros ponemos un número entero, como aquí, pues nos va a dar como tal dos componentes, pero si nosotros ponemos un número, por ejemplo, un decimal, esto lo va a interpretar como que, bueno, quiere las componentes que cumplan con el 95% de la variación o más. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 0.95, el número de componentes es 154. Es decir, PSA reduce a 154 componentes necesarias para conservar el 95% de la varianza. ¿Ok? Y bueno, más exactamente, pues vemos que 154 componentes nos explican el 95.01% de la varianza.
¿ok? Esa es una forma que, digamos, es muy arbitraria, es decir, que quiero el 95% de la varianza. Y gráficamente, ¿cómo se ve esto? Pues vamos a ver, por ejemplo, en nuestro dataset tenemos más de 400 dimensiones, pero sin embargo vemos que llega un punto en el que agregar más dimensiones no necesariamente nos agrega nueva información, sino que ya son varianza, o bueno, la varianza es muy poco significativa. Entonces, un buen equilibrio, por ejemplo, nosotros en 154 estamos incluyendo 95% de la varianza. Al agregarle más dimensiones, pues realmente no estamos obteniendo mucha información nueva y sí que reducimos bastante el dataset. Entonces, nosotros podemos ver cómo se comporta a través de una especie de codo, cómo la varianza, digamos, se comporta de esta manera. Y quizás pues cuando nosotros consideramos que, ok, a lo mejor la varianza a partir de aquí ya no aumenta de manera significativa, es decir, después del codo, pues decirle, ok, hasta aquí voy a tomar de dimensiones, ¿no? Y otra forma de cómo encontrar este número óptimo es a través de las técnicas que habíamos visto anteriormente como randomized search o, por ejemplo, grid search, etcétera. Un momentito. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo usando randomized search y con un random forest, ¿no? Para clasificar. Entonces, recordamos, podemos utilizar un pipeline. En el pipeline incluimos PSA, le ponemos el clasificador random forest y vamos a obtener, bueno, vamos a probar valores entre 10 y 80. Entonces, randomized search va a tomar valores aleatoriamente en este rango para probar el número de componentes y también, por ejemplo, para Random Forest vamos a probar eh, valores entre 50 y 500, ¿no? Para el número de estimadores. Simplemente, bueno, esto no le da mucha importancia ahorita, es un hiperparámetro del método de clasificación. Tómenlo como igual un número que se pueda optimizar. Entonces, Randomized Search también nos va a dar como cuál es el mejor número de componentes. Por ejemplo, aquí vemos que bueno, iteramos 10 veces y hacemos un cross validation, si recuerdan el cross validation o no. Bueno, espero que sí. Vemos aquí, por ejemplo, en PSA, nos arroja que el número de componentes ideal pues fue 57. Es decir, 57 fue el número que mejor ayudó a hacer la clasificación utilizando este clasificador, Random Forest. Y para el caso de Random Forest, pues por ejemplo, nos dice que el mejor valor de número de estimadores fue 475. Entonces, este 57, que es el que nos interesaba, pues lo obtuvimos también con un método de randomized search. De igual manera, nosotros podríamos hacer un grid search si tenemos como que un conjunto más finito de valores que queremos probar o simplemente utilizar un rango de valores que se busquen de manera aleatoria. Y pues como vemos aquí, ¿no? Los mejores parámetros pues, son 57 componentes para PCA y 475 para Random Forest, ¿no? Entonces, miren, nosotros vemos que reducimos un dataset de 784 dimensiones a solo 57, cual pues en traducción en memoria pues es, no solo en memoria, sino también en tiempo de cómputo, pues es bastante significativo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es un poco la contraparte de esto? Pues es que al momento de hacer PSA, pues nosotros estamos comprimiendo los datos. Es como les menciono, am, perdemos un poco de la información. Claro, utilizar 57 dimensiones eh, no va a tener completamente la información de las 784 dimensiones. Sin embargo, pues sí que va a tener porcentajes muy altos de varianza, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues quizás ese porcentaje que nosotros hemos perdido de varianza, pues se puede ver como ruido, ¿no? Por ejemplo, eh, existe una transformada inversa para PCA. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de números, en el MNIST,
Nosotros podemos aplicar la transformada inversa para tratar de recuperar cómo se veía bueno, nuestros datos originales y vemos la comparación. Si bien hay un poco de pérdida, un poco de ruido al hacer la compresión y descompresión, pues sí que es un pequeño precio a pagar, decir, ok, voy a perder un poco de información, pero a cambio voy a tener, no sé, 10 veces menos variables, pues tú dices, no, pues está súper bien, ¿no? Si quizás el costo-beneficio de meterle más variables no es tan importante, pues sí que parece conveniente, ¿no? Trabajar con esta compresión que con los datos originales. Ok, bueno, hasta aquí PCA. Ahorita lo retomamos en un momento. El siguiente algoritmo es muy parecido. Se llama Linear Discriminant Analysis o LDA. A diferencia de PSA, es un modelo, bueno, es un método para transformar datos, pero es supervisado. Y una vez más, la diferencia del supervisado con el no supervisado es que aquí tenemos etiquetas, es decir, nosotros vamos a tomar en cuenta las etiquetas para ajustar o calcular esta matriz, este método. No lo vamos a ver a fondo porque, bueno, es muy parecido a PCA, simplemente, digamos, la idea detrás es un poquito diferente. En comparación con PCA, lo que va a hacer LDA es, en vez de encontrar la transformación que contenga la máxima varianza, LDA va a tratar de encontrar la transformación tal que la separabilidad de las clases sea mayor. ¿Y cómo se traduce eso? Pues en lugar de utilizar la matriz de covarianza, pues vamos a utilizar estas matrices que se llama la matriz de dispersión entre intraclase y extraclase, que son básicamente cómo se distribuyen los datos de la misma clase y cómo se distribuyen con respecto a otras clases. Entonces, la única diferencia es que utilizando estas matrices, la dispersión entre clase y la intraclase, para la cual nosotros necesitamos las etiquetas, que es lo que lo hace supervisado. El resto es lo mismo que PSA, es decir, calculamos los eigenvalores, los ponemos en orden de mayor a menor, seleccionamos los K más grandes, lo cual nos da una matriz de proyección y a través de la cual nosotros podemos reducir la dimensionalidad de nuestros datos. Bueno, esto nada más es como mención de que existe, se puede utilizar cuando nosotros tenemos datos etiquetados. Para PSA, digo, con scikit-learn es muy similar a PSA, simplemente el import es diferente. Podemos importarlo como LDA y funciona de la misma manera. Seleccionamos el número de componentes, fit, transform y vámonos. Es muy similar. No hay mucho que agregar. Sin embargo, si están interesados, pues pueden ver los videos que puse al final, cómo se calcula esta matriz intraclase o esta matriz extraclase, como el detrás de cámaras, ¿no? El detrás de escenas del algoritmo, pues les estaré dejando un video al final de esta página. Y bueno, tenemos ahora lo que sería eh, kernel PSA, que es como la transformación de simplemente PSA, como la nueva transformación, ¿no? Saiyajin de PSA es la reducción de dimensionalidad no lineal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a recordar un poquito la gráfica que vimos al principio. Nosotros estamos proyectando nuestros datos a nuevos subespacios, ¿no? O bueno, estamos proyectando haciendo transformaciones lineales para encontrar un nuevo subespacio o un nuevo espacio que explique nuestros datos, pero hasta aquí hemos únicamente hecho transformaciones lineales. Pero, ¿qué pasa si queremos proyectar a estos datos en espacios no lineales? Suena como que bastante abstracto, ¿no? Si nosotros transformamos en espacios no lineales, entonces nosotros agregamos algo que se llama
eh, kernel, o bueno, las funciones del kernel van a ser básicamente eh, proyectar nuestros datos a espacios de dimensión mayor. Es decir, nosotros tenemos 3 dimensiones, ahora lo vamos a proyectar a 10 dimensiones, ¿no? Donde el valor de k sea mucho más grande. Y eso suena como de, pero si lo que queríamos era reducirla, como por qué proyectarlo a más dimensiones, ¿no? Suena como que no tiene mucho sentido. Sin embargo, proyectar a más dimensiones va a hacer que estas relaciones no lineales se puedan capturar mejor en espacios de mayor dimensión. Por ejemplo, mm, mm, vamos a tener una transformación lineal, bueno, una transformación phi, donde nosotros estamos implicando, por ejemplo, tenemos xz, donde ahora tenemos esta transformación, nosotros ahora estamos transformando a 3 dimensiones, ¿no? Em, es un ejemplo, o sea, no necesariamente quiere decir que vamos a utilizar esa transformación, sin embargo, vamos a ver que existen diferentes tipos de funciones, kernel, o bueno, diferentes tipos de funciones en lugar de esta phi, que van a ser útiles para encontrar estos hiperplanos que nos ayuden a separar mejor nuestros datos. Entonces, un kernel muy común es el Radial Basis Function, que es como el que ya habíamos visto, si recuerdan, en nuestro ejemplo de proyecto de ciencia de datos, que básicamente lo que va a hacer es medir la distancia entre un punto fijo y va a medir la similaridad, o bueno, valores muy cercanos van a tener valores muy grandes y conforme se va alejando, pues va a tener un decaimiento exponencial, ¿no? El Radial Basis Function. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos como kernel esta función, nosotros vamos a transformar, o bueno, aplicar esa transformación a nuestros datos x y xj. Vamos a tener ahora una matriz con el kernel, que es bueno, ya la matriz transformada con este kernel. Y ahora vamos a aplicar los demás pasos de PCA, que es centrar la matriz y vamos a calcular los eigenvectores. Sin embargo, notamos que, bueno, estos datos no son nuestros datos originales, sino que son los datos con la transformación aplicada, ¿no? De nuestra función de kernel. Y el resto va a ser muy similar, que va a ser es seleccionar los eigenvectores para eh, reducir, ¿no? Las dimensiones. Entonces, vamos a ver. Hasta ahorita yo sé que se ve como que muy abstracto, así como que la fórmula y la notación, como que subir de dimensiones, que estamos haciendo, ¿no? Entonces, supongamos, tenemos este ejemplo de datos de aquí, muy clásico, que pues como podemos ver son datos que tienen patrones no lineales, parecen más como círculos concéntricos, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de aplicar un PCA, por ejemplo, tratar de dibujar una línea que trate mejor de proyectar estos datos, pues notamos que no hay ninguna línea que podamos utilizar para separar nuestros datos, ¿no? Básicamente, al proyectar con PCA, pues nos va a dar algo como esto. O sea, va a ser, si nosotros queremos hacer un modelo de clasificación, pues no hay un patrón muy claro, ¿no? O sea, hay como, se traslapa, por ejemplo, estos datos de aquí, es como de, no me dicen si es de tipo azul o tipo rojo, ¿no? O sea, no, no es muy útil hacer un PCA lineal. Por ejemplo, si sabemos que estos datos de aquí no se comportan de esta manera, pero al momento de aplicar pues nuestro kernel de Radial Basis Function, como habíamos visto, pues eh, nosotros medimos de cierta manera, como habíamos visto antes, con respecto a un punto fijo. Por ejemplo, habíamos visto, ¿no? La mediana. Conforme están valores muy cercas, por ejemplo, en el histograma que habíamos visto, un valor muy cercano pues va a tener un valor muy grande, ¿no?
de nuestro valor de, am, bueno, no sé en qué unidades se mida, pero, o sea, va a tener valores muy grandes. Y conforme se aleja, pues vamos a ver que este valor va a caer exponencialmente, ¿no? Puntos muy alejados de este foco, bueno, este punto de interés, pues va a hacer que se alejen de otra manera. Entonces, quizás sea bastante conveniente utilizar una transformación de este tipo porque pues tenemos datos como concéntricos, ¿no? Entonces, probablemente hay algún punto a través del cual les diga, oh, ok, las distancias con respecto a este punto se comportan de manera pues más uniforme, ¿no? Por ejemplo, quizás hay algún punto aquí que está midiendo las distancias a todos y se comportan de manera más uniforme, ¿no? Igual aquí a lo mejor es una forma de como de verlo. Podemos como que desenroscar este conjunto de datos con un truco de kernel, es decir, quizás este kernel PCA nos permite separar los datos de mejor manera, ¿no? Como vemos. O, por ejemplo, en este ejemplo de círculos concéntricos tenemos estos datos de aquí. Si nosotros buscamos como que una recta o alguna manera de proyectarlo, pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Vamos a tener como que todo aplastado así en un solo eje. Pero si nosotros utilizamos un kernel igual Radial Basis Function, nosotros vamos a tener la posibilidad, bueno, quizás hay alguna manera de decir, ok, con respecto a la distancia radial, con un punto fijo, sí que es posible separarlos. ¿Cuánto es este valor? Pues vaya, no sabemos, o bueno, no es posible saberlo así a simple vista. Aquí es un ejemplo, pues, del libro. Sin embargo, da la casualidad que con un gamma igual a 15, los datos son bastante separables, ¿no? Y podemos proyectarlos fácilmente con una componente y hacer una clasificación, ¿no? Em, y de nuevo, cómo encontramos el kernel ideal o cómo encontramos la gama ideal? Pues me remito nuevamente a hacer grid search, randomized search, cross validation y encontrar, o sea, varias experimentaciones. En este caso, pues son ejemplos de cosas que se pueden intentar hacer con kernel PCA. Sin embargo, pues depende, yo creo, mucho am, quizás el expertise que tengan. Por ejemplo, yo lo único que sé es que, pues, datos con patrones circulares pueden ser muy tratables con un radial basis function kernel que nos puede permitir como que desenroscar, o bueno, des, mm, sí, desenroscar los datos, ¿no? Que nos permitan como que hacerlo separables. Bueno, igual es nada más la mención. Yo sé que es un tema bastante complejo, bastante mm, abstracto, pero pues igual nada más por hacer mención, existen más tipos de kernels, no es el único, el Radial Basis Function. Por ejemplo, este es el ejemplo típico, ¿no? Cómo separar los datos utilizando kernel PCA. Este está muy buena, porque por ejemplo, vemos aquí lo que les mencionaba de proyectar los datos a espacios de mayor dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros datos en 2D. Al momento de hacer esta proyección, por ejemplo, de pasar de 2 a 3 dimensiones, podemos notar ahora que quizás haya una forma de separarlos que nos deje todos los puntos azules de un lado y los puntos rojos del otro lado, ¿no? Que pues ya al verlos proyectados en 2 dimensiones, pues sí que permite separarlos, ¿no? A esto se refiere la proyección a más dimensiones, que vaya, aquí sí que ya podemos meter un plano que nos permita separarlo, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de kernels. Está el kernel de Real Basis Function, el polinomial, sigmoide, Laplace, etcétera. ¿Cuándo utilizar uno con otro? Pues esa sería una muy buena pregunta. Y bueno, yo creo que esto depende mucho
pues, de prueba y error, yo creo, un poco de intuición. Por ejemplo, esta de círculos vemos que se pueden separar quizás con un kernel polinomial o con un gaussiano. El que sea lineal, pues no nos va a permitir una gran ventaja. Y pues se trata como de un poco de hacer experimentación, de buscar kernels, de buscar hiperparámetros que nos ayuden a separar nuestros datos, ¿no? Bueno, este es el ejemplo típico, ¿no? Que vimos aquí. Entonces, pues, únicamente como mención que existe esta forma de PCA, de transformar datos a espacios de mayor dimensión, que pues es un truquito, ¿no? Que nos puede ayudar a separar nuestros datos cuando, pues en dos dimensiones vemos que no hay como, no son linealmente separables. Eso lo vamos a ver después. Y bueno, es una forma, bueno, es una herramienta muy útil que, o sea, me interesa que sepan que existe y que se puede utilizar para intentar hacer que los datos sean separables, linealmente separables. Y pues, o sea, lo demás, cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro, pues es una tarea muy compleja, es mucha experimentación, poco de expertise y variar parámetros, etcétera. Pero puede ser muy útil quizás esta tarea de ahorita, como no vamos a hacer clasificación, no se preocupen, no tienen que saberla para esta tarea, únicamente lo que vimos en las clases anteriores, como las técnicas para una regresión. Pero de nuevo, pues lo que me interesa es que sepan que existe, para qué se puede utilizar, quizás una leve noción de qué hay detrás, que hay una función eh, de kernel detrás, que este proceso es muy parecido a PCA. Bueno, básicamente a partir de este punto pues ya es igual que PCA, simplemente con esta transformación, o bueno, este kernel de transformación aplicado, y que podemos cambiar este kernel por alguna otra función, dependiendo de cómo queramos separar los datos, ¿no? Simplemente es una variación más de PCA, que es bueno que conozcan, y existen más métodos, sin embargo yo considero que estos son los tres más importantes, los más utilizados. PCA, de nuevo, para transformar los datos a un nuevo espacio de dimensiones más pequeño, que si bien nos puede dar una pequeña pérdida de información, pues sigue siendo lo suficientemente bueno y confiable para trabajar con menos dimensiones. LDA, que pues básicamente es la forma de PCA para datos etiquetados, muy parecido. Y bueno, kernel PCA, que nos va a hacer esta transformación a espacios de mayor dimensión que nos ayudarán a hacer que los datos sean separables, ¿no? A ver si hay más ejemplos de esto, de proyección. Mm, 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 mm. Ok, bueno, no, quizás no. Quería enseñarles como cómo se ven, así como el ejemplo que vimos de acá. Se está muy chido. Cómo se ve, ¿no? La proyección a más dimensiones. Y bueno, pues probablemente más de tres dimensiones no nos la podemos imaginar, pero tengan en cuenta que detrás de esto, pues implica una proyección a más de tres dimensiones, a través de la cual, pues, ya será más fácil como que reducir las dimensiones y hacer que los datos sean separables. Este es el resumen de kernel PCA. Proyectar los datos a una dimensión más grande y luego ya podemos reducir dimensiones para que sean otra vez linealmente separables. Ok, vale. Me parece que eso es todo lo que deben saber hasta ahora. Sin embargo, pues como siempre la invitación está ahí para que puedan explorar un poco más allá de lo mínimo necesario, que es lo que vemos aquí. Vaya, esto está solamente nociones, solamente introducción. Es tarea de ustedes seguir investigando, ver más videos, ver más notas, artículos, si les interesa más como que eh, qué hay detrás, como que toda la talachita detrás.
pues les dejo aquí todos estos videos y este artículo que es el que estuvimos revisando, como el paso a paso de PCA, por si lo quieren dar una buena leída, las variantes de PCA que también existen. Y bueno, hasta aquí sería el temita de hoy, muy cortito, no es necesario para la tarea, pero sí es necesario quizás para el curso que vamos a ver a partir de la siguiente semana, que es ya propiamente Machine Learning. Aquí es el final de nuestro curso de Introducción a Ciencia de Datos. Entonces, una vez más, si tienen alguna duda, si a lo mejor sus bases de álgebra lineal estuvieron un poco confusas o a lo mejor yo no lo expliqué también, porque pues sé que es difícil de explicar como que todos estos conceptos tan abstractos. Sin embargo, si no se explicó muy bien, no me di a explicar muy bien, pues pueden preguntarme así como de, oye, no entendí qué dijiste en esta parte, o lo puedes explicar de otra manera, porque no lo entendí. También siéntanse en total libertad de preguntarme, ¿va? Y bueno, para no alargarlo más, esto sería todo por esta clase. Espero que si tienen dudas se acerquen conmigo o las investiguen por su cuenta. Y nos veríamos la próxima semana con la clase ya presencial. Eso espero. Así que chao, tengan un buen fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana.